Hola chicos, vamos a intentar comprender cómo se realizan las marchas de rayos en óptica y lo vamos a hacer tanto como para lentes convergentes, divergentes como para espejos. Aquí vamos a empezar por las lentes convergentes, así que vamos a ir paso a paso a ver si vamos comprendiendo qué es lo que hay que hacer. Lo primero que tenemos que indicar es que es una lente convergente. La lente convergente la vamos a indicar de esta manera. ¿Veis? La flecha va hacia afuera, muy importante. Y ahora para poner las focales, esta que estáis viendo aquí, se hace de la siguiente manera. Lo primero tengo que indicar el sentido positivo de la luz. ¿Lo veis? Y una vez que tengo el sentido positivo de la luz, aquí tenemos estos dos ejemplos, entonces una lente convergente es aquella para la cual f' es mayor que 0. Y os recuerdo que las distancias siempre se miden desde aquí, desde el vértice. Se miden desde aquí hacia el punto. Luego la flecha iría... Es como si fuera un vector, ¿no? Va desde aquí hasta aquí. ¿Veis que va en el mismo sentido de la luz? Por lo tanto, esta f' sería positiva. Sin embargo, la f iría de aquí hacia acá. ¿Veis que iría en sentido contrario a la luz? Sería negativa. Pues repito, una lente convergente es aquella cuya f' es mayor que 0. Y eso solamente podemos saberlo primero poniendo el sentido positivo de la luz. Ya sé que la mayor parte de las ocasiones siempre lo vamos a hacer de esta manera, pero en algunas otras puede entrar la luz por aquí y entonces f' ya no estaría aquí, estaría aquí. ¿De acuerdo? Este sería el primer paso, poner las distancias focales. El siguiente paso sería poner el objeto del cual vamos a trazar la imagen a través de este sistema. Aquí tenemos el objeto, ¿veis? Aquí lo tengo arriba y aquí lo tengo abajo. Aquí lo he puesto más lejos de la distancia focal objeto y aquí entre la distancia focal objeto y el vértice, ¿no? Vale, este sería el siguiente paso. Y ahora vamos a ver cómo se realizaría. Existen 3 rayos auxiliares para poder calcular la imagen de este objeto. Y voy a usar en todos mis vídeos los mismos colores para que los entendáis. El primero de ellos va a ser un rayo amarillo y ese rayo amarillo será un rayo tal que pasará por el extremo del objeto y entrará paralelo al eje óptico, que sería este de aquí. Ya sabéis que cuando entra paralelo al eje óptico va a pasar por f'. Efectivamente, pasará real o virtualmente, ¿de acuerdo? Eso lo iremos viendo en cada caso. El siguiente rayo que voy a usar es un rayo verde. El rayo verde siempre va a pasar primero por F y por el extremo del objeto y cuando entra al sistema va a emerger paralelo al otro eje óptico, ¿de acuerdo? Y el tercero es aquel que va a pasar por aquí, por este vértice y ese rayo no se desvía. Por supuesto también tiene que pasar por el extremo del objeto. Así que venga, vamos allá para ir entendiéndolo. Comenzamos. Lo primero que tenemos que ver es mi rayo amarillo, ¿veis? Que pasa por el extremo y entra paralelo. Si entra paralelo, pasa por f', ¿de acuerdo? Como es una lente, pasa la luz. Si fuera un espejo, se reflejaría. El siguiente rayo, ¿veis? Pasa por el objeto y por f, y este emerge paralelo. Va a emerger paralelo. ¿Dónde se cortan? Ahí es donde se encontrará justamente la imagen. ¿Veis? En este caso se ha invertida. Y el último rayo es aquel que pasa por el objeto, pasa por el vértice y no se desvía. Así que nos damos cuenta. Primer rayo, aquí tengo. Paralelo, f', aquí. Segundo rayo, pasa por f, por lo tanto emerge paralelo. Y tercer rayo, siempre tiene que pasar por el vértice del objeto. Pasa por el vértice, no se desvía y tienen que confluir los tres en el mismo. La pregunta sería, ¿cómo sería el objeto y cómo sería la imagen? Vamos a darnos cuenta. ¿La luz pasa realmente por el objeto? Sí, por lo tanto este objeto es real. ¿De acuerdo? ¿La luz pasa realmente por la imagen? Sí, ¿veis? Pasa realmente por la imagen, por lo tanto la imagen es real. El objeto es derecho, la imagen es invertida. Y el objeto es más pequeño que la imagen, luego la imagen será mayor. Vamos a escribirlo. Bien, aquí quiero hacer una salvedad. Si el objeto se encontrara a 2 veces la focal, porque aquí se está comportando como un proyector, si se va 2 veces a la focal, aquí tengo una vez, pues más o menos a partir de aquí, se comportaría como una cámara de fotos y entonces la imagen sería menor. Así que cuidadito con esto de aquí. Voy a poner una interrogación. Ahora vamos al siguiente caso. Antes teníamos el objeto más lejos de la focal objeto, y ahora lo tengo entre la focal objeto y el vértice. Voy a usar los mismos colores para los rayos. Entraré con uno paralelo, con otro que pase por F y con otro que pase por el vértice. Comenzamos. Lo primero, entramos con un rayo paralelo que pase por el vértice del objeto, es decir, por la puntita del objeto. Como entra paralelo, pasará por F'. Muy bien, además de forma real. Ahora, cogemos el siguiente rayo, va a pasar por F, pero tiene que pasar por la punta del objeto. Al pasar por F ahora, ¿cómo emerge? Paralelo. ¿Veis? Siempre por la punta. La idea, como veis, siempre es la misma. Tiene que pasar por la punta, paralelo, o por la punta y pasa por F. Y una vez que ya sé que pasa por F, va a emerger
paralelo. Una vez que sé que entra paralelo, ya no me fijo lo de la punta, entra paralelo, pasa por F'. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se cortan estos rayos? Fijaros, antes se cortaban aquí. Ahora no se me cortan, se me van abriendo, por lo tanto voy a tener que calcular cuáles son sus proyecciones. Es decir, voy a empezar a ir hacia atrás por si se cortaran hacia atrás, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Así que cojo, ¿veis? Hago la proyección del verde. Ahora cojo la proyección del amarillo, ¿veis? Estoy haciendo la proyección del amarillo. Y entonces, donde se cortan esas proyecciones, ¿veis? Que se cortarían aquí, ¿veis? Proyección del amarillo, proyección del verde, se cortan aquí. Ahí es donde se encontraría la imagen. Una cosa importante, antes de dibujarla, porque voy a usar el tercer rayo. Si la imagen se está encontrando a partir de las proyecciones, no pasaba como antes. Aquí la luz pasaba realmente y aquí la luz pasa virtualmente, ¿veis? Porque pasan sus proyecciones. Por eso este objeto será virtual y este sería real. Pero para usar ya el tercer rayo, recordad que pasaba con el tercer rayo. Todo rayo que pase por el vértice no se desvía. Es importante que pase por la punta del objeto. ¿Veis? Para que la imagen, si en el objeto pasan todos por la punta, la imagen pasarán todos por la punta de la imagen. Por lo tanto, vamos a trazar ahora un azul que pase por aquí y pase por el vértice y ese rayo no se va a desviar. Vamos a ponerlo. Cogemos el rayo que pase por la punta, que pase por el vértice y ese rayo no se desvía. Por lo tanto, ¿dónde se cortarán todos? Todos se cortan en el mismo punto, que es aquí, ¿veis? Ahí es donde se encontrará la imagen. Y ahora vamos a escribir cómo es esa imagen y cómo es ese objeto ya para terminar el ejercicio. La pregunta sería, ¿pasa la luz realmente por el objeto? Sí, ¿veis? Rayo sólido, pasa la luz realmente por el objeto. ¿Veis? La luz venía por aquí y pasa por el objeto antes de pasar por el sistema. Por lo tanto, ese objeto será real, ¿no? Pues pongo objeto real. Ahora, vámonos a la imagen. La imagen. Observad la diferencia. ¿Pasa la luz realmente por la imagen? No, pasan sus proyecciones. Luego pasa virtualmente. No llevéis a equivoco con este rayo, porque este rayo pasa, no se desvía y se abre como los demás. Entonces lo que ocurre es que la proyección cae justamente encima de la parte sólida, por eso no se ve. Pero lo que queda claro es que la imagen será virtual. Virtual. ¿Qué significa eso? Que no la podré recoger en una pantalla. Como esta sí podré recoger una pantalla. Yo pongo aquí una pantalla y se ve. Aquí no puedo poner una pantalla. Lo que ocurre es que aquí está mi ojo y ve la imagen así, derecha y mayor, ¿no? Pues ya lo he dicho, ¿no? Se ve derecha, ¿no? Pues se ve derecha, igual que el objeto. Se ve derecha y se ve mayor, ¿no? ¿Veis? Se ve mayor. Este es el caso de una lupa, ¿de acuerdo? Para ver esta imagen, repito, mi ojo está aquí. Pasa la luz que llega a mi ojo. Mi ojo no ve el objeto, mi ojo lo que ve es la imagen. Y lo ve mayor y derecho. Pero es una imagen virtual porque queda por aquí detrás, no queda justamente por delante. No la puedo recoger en una pantalla, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido y este es el mismo procedimiento que voy a usar para las demás lentes, tanto lentes divergentes como espejos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.